Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Prospectiva por el canal 5 Días. Bienvenido, Luis Fretes Carreras. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Al profesor Jorge García Riar lo quiero felicitar en este día que cumplimos 3 meses en el programa Prospectiva. Sí, así es, Luis. Pasa pronto el tiempo. Lo bueno que hemos y estamos proponiendo un tema de análisis de política pública, de acontecimientos internacionales, que creemos son de interés de la gente que nos sigue, y con el espíritu siempre de dar información para la toma de decisión. Acompañamos por eso la idea de este espacio que hemos creado, que es Prospectiva. Y hoy, en esta edición, un nuevo tema con el que analizaríamos en los siguientes bloques: los objetivos del desarrollo sostenible, profesor Luis Antonio Fretes. Sabes que en ese sentido quería congratularnos por esta iniciativa, porque nos permite abordar desde una perspectiva diferente la problemática que envuelve no solamente a la vida cotidiana, sino en algunos temas que son altamente sensibles para el desarrollo de nuestra comunidad. Y precisamente, Jorge, cuando iniciamos y cuando pensamos la construcción de este espacio, uno de los grandes temas que teníamos pensado era cómo abordar cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Y es que el planeta enfrenta hoy en día una de sus peores catástrofes, que es la pandemia. Y precisamente en el pasado mes de junio, el Programa de Naciones Unidas emitió un informe que se llama el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021. Y el título decía: Atrapados, alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe. Y es decir, nos presentaba un panorama extremadamente complejo, porque decía, esta región está en una trampa que está asociada a la extrema riqueza y a la extrema pobreza. Y eso hace que los objetivos y los propósitos para desarrollar, ya sea la superación del hambre, la superación de la pobreza, el enfrentamiento de las enfermedades y el establecimiento de sistemas de salud apropiados, se encuentran con numerosos obstáculos que se agudizan en este contexto que estamos viviendo. Y al propósito de este tema, de estos temas, vamos a hablar con una funcionaria, una paraguaya, una mujer paraguaya, hoy funcionaria de Naciones Unidas, que está hace 11, 12 años en Nueva York, que forma parte del sistema de Naciones Unidas. Precisamente es vicepresidenta del comité donde se toma decisiones con respecto a la distribución de los fondos de cooperación, los fondos destinados a las agencias, para intervenir en muchos de los problemas que tiene nuestra región y que tiene el mundo. Vamos a hablar con Julia Maciel, profesor Luis Fretes. ¿Quién es Julia Maciel? Sí, Julia Maciel es arquitecta, tiene posgrado. Uno de sus posgrados destacados es el de Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Ha sido ministra o secretaria de la Secretaría Técnica de Planificación de Paraguay. Como decíamos, hoy está en Naciones Unidas, en Nueva York, como parte del staff, miembro del comité de Naciones Unidas, que tiene que ver con financiamiento. Ahí ella está trabajando, y con ella, a ella le hemos invitado para participar de este espacio y plantear algunas de estas inquietudes, Luis Antonio Fretes. Muy bien, vamos a ir a esa entrevista pensando precisamente que los objetivos del desarrollo sostenible nos plantean la búsqueda de un mayor crecimiento con sostenibilidad ambiental y a una mayor inclusión y movilidad social. Dos de los grandes desafíos que hoy en día se ven en crisis por efecto de la pandemia. Nos encontramos en unos minutos con la entrevista a nuestra invitada especial, la doctora Julia Maciel. Amigos y amigas, de regreso al espacio de Prospectiva por las pantallas del canal 5 Días. Muchas gracias por seguirnos.
Ahora en este espacio vamos a presentar las preguntas a nuestra entrevistada exclusiva de hoy, profesor Carreras. Muchas gracias, Jorge García Arriar. En el retorno a nuestra entrevistada. Muy buenas, Julia, un placer tenerte en nuestro programa Prospectiva. Muy buenas tardes. No sé qué hora será ahí. Para mí también es un placer y un privilegio estar compartiendo con ustedes, Luis y Jorge, en este programa tan interesante, Prospectiva. En realidad, el privilegio es nuestro, Julia, porque vamos a hablar de un tema que hace a la esencia de la gestión del desarrollo en todos nuestros países. Y qué mejor actor o actora, en este caso privilegiada como vos, para poder informarnos y transmitirnos un poco las ideas que están por detrás de los objetivos del desarrollo sustentable. Julia, la nueva hoja de ruta trazada desde la Asamblea General de Naciones Unidas ya hace varias décadas, nos planteaba que uno de los principales problemas que enfrentaba la humanidad y que enfrenta aún es la pobreza. Y esa, no solamente la pobreza, sino que también la necesidad de reducir la pobreza para alcanzar una educación básica, para poder mejorar las condiciones de vida y para tener acceso a los servicios mínimos que permitan la sobrevivencia. ¿Cuáles fueron los antecedentes que dieron lugar a los objetivos del desarrollo sustentable? Bueno, en primer lugar, debemos acordarnos, voy a remontarme a algo más cercano, ¿verdad? Al antecedente o a la agenda que antecedió a la actual, que son los objetivos del milenio, que en el año, luego una conferencia mundial de la ONU en el año 2000, seguida de la declaración del milenio, ¿verdad? Los Estados miembros y todos los participantes acordaron trabajar en una agenda que fue la del milenio. La diferencia entre esa agenda y la actual es que esa agenda tenía 8 objetivos y 15 años para implementarlo, ¿verdad? Y en realidad no se tuvo una base cero a los efectos de comparar cuánto se avanzó o no, ¿verdad? O sea, hay varias lecciones aprendidas. Luego de esta agenda con 8 objetivos y 15 años de tiempo para implementar, hubo algunas, vamos a decir, no solamente los Estados miembros se dieron cuenta de cuáles fueron las debilidades y fortalezas, las lecciones aprendidas de esa agenda del milenio. Y una de ellas fue que la lucha contra la pobreza, o sea que el financiamiento en la pobreza, vamos a decir, o en la erradicación de la pobreza, iba a ser como un saco roto, como se dice, never ending story, si no se le incluía a los actores vulnerables, en este caso mujeres, jóvenes, ¿verdad? Que son sujeto y objeto de la pobreza alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces, no solamente eso, sino que también se dieron cuenta de que todos los actores de la sociedad tendrían que colaborar para eso, no solamente a nivel oficial los Estados miembros, sino que también sector público, sector privado, sector académico, todo lo que sociedad civil, etcétera, tendrían su participación. Es por eso, así surge esta Agenda 2030 en el 2015, también con 15 años para implementación, pero la diferencia es que esta vez hay más objetivos de desarrollo sostenible que años que implementar, porque son 17 los objetivos, son más objetivos que años, o sea que hay que hacer un proceso más acelerado. Y para que veas nomás de todo esto que te hablo, que el objetivo número 17 es justamente la que permite que el universo de actores y el universo de sectores puedan colaborar con esta agenda. De ahí tenemos, a través del objetivo número 17, hay donantes, hay voluntarios, hay organizaciones gubernamentales, no gubernamentales,
organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, o sea, el universo de personas que quieran colaborar en este proceso de la búsqueda de la erradicación de la pobreza, ¿verdad? Puedan hacerlo. Y se establecen también mecanismos, de ahí que surge toda esta cuestión de, responsabilidad social empresarial y una serie de iniciativas que permiten a las empresas y a todo el sector que quiera adherirse a que pueda hacerlo. Julia Maciel, nos has hecho notar, digamos, el cambio o el giro que hizo, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con políticas públicas, no solamente como políticas de Estado, sino en la necesidad de involucrar a los demás actores. Pero también entendemos nosotros que hubo un giro en la concepción del desarrollo, que antes se la entendía y se la comprendía como estrictamente desarrollo económico, ¿sí? Y hoy con los ODS, la perspectiva, o por lo menos lo que está detrás de los ODS, no es solamente un desarrollo económico, sino también es un desarrollo social. Pero en el medio, las mismas Naciones Unidas, los mismos países integrantes han comprendido que el desarrollo económico y social es por sobre todo desarrollo humano. Claro, a eso vamos. Mira, el desarrollo humano en su forma integral, ¿verdad? Porque al final lo que se busca es lo que dijo Luis antes, es una mejor condición de vida. Mejor condición de vida pasa no solamente por la parte económica, pero mucho tiene que ver con la parte económica. Y ya te digo, una de las grandes diferencias entre la anterior y esta es la que esta tiene más objetivos que la otra, justamente por lo que vos estás diciendo, porque se ampliaron los sectores o los factores que hacen al bienestar del ser humano. Y fundamentalmente que el tema de las mujeres y los jóvenes son actores principales, porque el tiempo, ya estamos trabajando contra el reloj, ya tenemos que tener más inventivas, iniciativas, con el uso de la tecnología, por un lado, ¿verdad? ¿Y quiénes son los innovadores? ¿Quiénes son los jóvenes, ¿verdad? Y en el tema de las mujeres, el objetivo número 5, que dice equidad de género, que pasa por 2 ámbitos. Uno, que es el empoderamiento de la mujer, y la erradicación de la violencia contra la mujer, ¿verdad? En el tema de empoderamiento de la mujer, vos tenés 2 aspectos. Su empoderamiento económico, que pasa por capacitarla para que ella pueda autosostenerse, ¿verdad? Y por la parte de empoderamiento político, se cree que teniendo más mujeres en puestos donde puedan tomar decisiones, estamos hablando de decisiones sobre políticas públicas, quizás haya más empatía y haya más ánimo para acelerar los procesos, porque ellas, al igual que los jóvenes, son la población más vulnerable y afectada por este tema de la pobreza. Precisamente, Julia, en este contexto de superar las desigualdades, que es un concepto mucho más amplio que el de erradicar la pobreza o el de superar el hambre, ¿verdad? Me hacía recuerdo que antes del milenio, es decir, el traspaso del siglo XX al XXI, uno de los principales programas globales que existían era el de la lucha contra el hambre. Y que en ese contexto, ¿verdad?, también se había desarrollado una gran campaña en la lucha contra el SIDA, no sé si te acuerdas, ¿verdad?, en los años 90. Y la tercera estaba relacionada por el tema del apartheid, ¿verdad?, que era todo este tema de la inclusión y evitar la discriminación. Creo que uno de los grandes factores que distinguen los ODS de los objetivos del milenio, de los ODM, es precisamente el enfoque de lucha contra combatir la desigualdad. ¿Cómo vos planteás o cómo vos crees que esto se ha ido desarrollando en los últimos años? El tema de la inclusión social, ¿verdad? En realidad es tan cierto eso que vos estás diciendo, que anteriormente era solo el hambre,
¿verdad? Genial, le alimentás y qué, ¿verdad? Hay varias otras formas de discriminación en el mundo, no solamente así a nivel local, ¿verdad? Por ejemplo, ahora acabamos de ser testigos de que con esta pandemia, tanto la salud pública y las emergencias, vamos a decir, emergencias humanitarias de desarrollo, ¿verdad?, afectaron desproporcionalmente a los países, a las personas más vulnerables, y se constituyen en una amenaza para seguir avanzando en la implementación de esta agenda que busca la inclusión, la igualdad, ¿verdad?, más allá de la erradicación del hambre. Y yo creo que a partir de una conciencia que tomaron los países desarrollados y de la necesidad de la inversión en políticas, vamos a decir, sociales, políticas dinámicas que puedan contribuir simultáneamente a todo eso que estamos diciendo, a la igualdad, a la inclusión. Ahora viene otro concepto que es la gestión sostenible del medio ambiente para poder lograr los otros objetivos, ¿verdad? Y el cierre, como dicen ellos, el cierre de las brechas productivas y tecnológicas. O sea que hay muchos factores, muchos aspectos que fueron impactando en ese cambio de mentalidad de que ya no era solamente erradicar el hambre, sino que iba mucho más allá, que es lo que dijo también Jorge, el tema del desarrollo humano. El desarrollo humano en su totalidad pasa por la inclusión social, por el reconocimiento de la diversidad y también por el reconocimiento de la gran desproporción que hay, o la gran brecha existente entre los que tienen y los que no tienen. Julia Maciel, nos animaríamos en el siguiente bloque a ver un poco y analizar todo esto que estamos hablando en Paraguay, o sea, relacionarlo con nuestra realidad local. Profesor Frete, hacemos una pausa, segunda pausa en nuestro espacio de perspectiva, y volvemos enseguida en la entrevista con Julia Maciel desde Nueva York. Enseguida volvemos. De regreso a nuestro tercer bloque, continuamos dialogando con nuestra entrevistada de esta jornada, Julia, quien nos acompaña desde Nueva York y quien está trabajando en el centro, digamos, global de los Objetivos del Desarrollo Sustentable. Los ODS, Julia, significaron una arquitectura nueva en todo lo que era la planificación global, pero al mismo tiempo la implementación de políticas públicas concertadas entre diferentes estados. Y precisamente los ODS, o los Objetivos del Desarrollo Sustentables, se articularon en 17 objetivos genéricos que luego también se materializan en 169 metas medibles con 230 indicadores verificables. Ahora bien, considerando toda esta nueva metodología, donde se establecen planes precisos de trabajo, ¿cómo vemos la articulación de los objetivos del desarrollo en nuestro país? O sea que gratamente a mí me sorprendió. Creo que en Paraguay estamos bien con relación a todo lo que es coordinación, articulación, ¿verdad? Hay una comisión ODS Paraguay, tengo entendido, 2030, hay un consejo directivo de alto nivel, son, entiendo, 17 instituciones, también hay una unidad operativa de gestión, y me pareció muy interesante, comité temático multisectorial, lo encabeza Relaciones Exteriores, el Comité de Coordinación y Planificación Estratégica, la STP, Secretaría Técnica de Planificación, Comité de Monitoreo, la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo, que hoy es el Instituto Nacional
de Estadísticas desde diciembre del 2020 y la Comisión de Localización de los ODS en la STP. En realidad la STP tendría que estar liderando todo, pero me imagino que le pusieron a Relaciones Exteriores al frente del Comité Temático Multisectorial para poder lidiar con las agencias, fondos y programas de la ONU y todas las organizaciones internacionales, entidades y agencias especializadas de Naciones Unidas. Creo que es por eso, pero aparte de eso no. En realidad la Secretaría Técnica de Planificación tiene por funciones propias, constitucionales y por ley hacer todo eso. Te lo digo esto como ministra de Planificación. Me pareció muy interesante. Ahora, no sé cómo ha de estar la coordinación de los 3 niveles, pero te puedo decir que Paraguay tiene una Agenda 2030 nacional que se inició en la época del presidente Duarte Frutos. Quizás tuvo una pequeña interrupción durante la época de Lugo, pero aún así se continuaron, ¿verdad? El presidente Cartes continuó y hoy es la línea que ya está siguiendo el país, que es la Agenda 2030 Paraguay. Coincide con la Agenda 2030 de Objetivo de Desarrollo Sostenible, lo cual facilitó todo esto que te estoy diciendo. Y gratamente, una de las cosas que a nivel mundial se recomienda es la de tener una instancia, una oficina, fortalecer las instituciones de estadísticas, porque la pobreza que no está cuantificada no puede ser atendida. Y en ese sentido nosotros tenemos un buen hoy Instituto Nacional de Estadísticas, ¿verdad? Y que me consta que hacen un excelente trabajo, reconocido inclusive a nivel regional. O sea que en cuanto a coordinación estamos bien. Ahora, con relación a qué se ha hecho, el jueves pasado, el 12, fue la presentación del informe ODS Paraguay. Te decía que a nivel internacional están lo que se llama el alto foro político, donde los Estados miembros en forma voluntaria hacen un informe de todo lo que ha avanzado en cada país. Y el de Paraguay acaba de salir. El año pasado fue un año patético, no solamente para el país, sino que para todo el mundo. Para mí fue un año que no existió, vamos a decir. Pero aún así, en cuanto a algunos avances, ¿verdad? Avances y retrocesos. Por ejemplo, el hecho de que 0,6% es la cifra de reducción de la economía en el año 2020 de Paraguay. 3,4% aumentó la pobreza total entre el 19 y el 20. Hubo, por decirte, de acuerdo al informe que te estoy diciendo que fue lanzado, 26,000 denuncias de violencia familiar, 36 feminicidios, 915 casos de pornografía infantil, ¿verdad? El tema del COVID mostró vulnerabilidades y desigualdades profundas dentro del país. Yo creo que todos nos dimos cuenta, ¿verdad? Fuimos testigos de la necesidad, hablábamos de educación, de salud, pero a pesar de eso hubo avances en otros aspectos. Por ejemplo, lo que decíamos, la pobreza que no se cuantifica no puede ser atendida, y en ese sentido hubo avances y mejoras en el monitoreo y evaluación de impacto de todo lo que de la implementación de los ODS, ¿verdad? Te decía que en cuanto a la coordinación nacional, y acá te digo, hay agencias, fondos y programas, entidades de la ONU, organizaciones internacionales, y no que anteriormente cada agencia competía tenía su propia agenda. Hoy día el secretario general de la ONU llama a una articulación, coordinación entre ellas. Cuando los países no tienen un interlocutor fuerte como para gestionar y coordinar una mesa
de agencias internacionales, de coordinación de agencias internacionales que hoy sí tenemos en Paraguay y la Cancillería lo está haciendo, ¿verdad? Entonces ahí cada uno tira por su lado. A raíz de esto se creó una nueva figura que es el coordinador residente, que está por encima del PNUD y todas las agencias. El coordinador residente es el representante directo del secretario general en 109 países y uno de ellos es Paraguay. Pero me preocupó un poco que al abrir la página web en la Cancillería no se la nombra a él en ninguna parte. No está la figura. Y él es el representante directo del secretario general, está por encima de todos los representantes residentes de las agencias especializadas. Él es el coordinador residente del secretario general en Paraguay. Esa es una cosa que me preocupó. La otra cosa es que yo no vi mucho el nivel de coordinación en los 3 niveles de gobierno: nacional, departamental y municipal. ¿Verdad? Veo, porque sabes que Paraguay no termina en Asunción y los alrededores, entonces yo no sé cómo está el resto. Sobre eso te iba a hacer una pregunta, pero creo que, Jorge, ¿querías decir algo? Julia Maciel, bueno, sí, ella está hablando de las preocupaciones, de sus preocupaciones, que las compartimos. Y solamente quería agregar a ese listado, a esa relación de preocupaciones, Julia Maciel y profesor Fretes, estamos a 9 años del cumplimiento de los ODS 2030. Solo 9 años. Y como usted lo ha dicho, un año perdido, que fue el 2020. Quizás lo analizamos en el siguiente bloque, profesor Luis Fretes, la perspectiva de esto, qué es lo que viene, habrá nuevos ODS, replantearíamos los ODS, cambiaríamos su meta temporal. Lo podemos analizar, porque evidentemente lo tenemos que hacer, ¿sí? Evidentemente tuvimos un año perdido y hay muchas metas que no lo vamos a alcanzar. ¿Sabes? Y que ya no lo alcanzamos. Profesor. Yo en ese sentido, ¿te acuerdas que ya tuvimos esta, digamos, sí, ya de criterio? Claro. Si es un año perdido o si es un año que nos demostró las falencias y la mala gestión que habíamos desarrollado como Estado, como gobierno, ¿verdad? Por eso quiero dejarle una pregunta a Julia antes de ir al corte, y es que, Julia, si bien están constituidas todas las instancias administrativas de coordinación y de representación del Estado o del gobierno en relación a los objetivos del milenio, ¿cómo se puede explicar que en el caso de uno de los principales objetivos del milenio es el hambre cero, y lo que nosotros hemos tenido en nuestro país es la difusión masiva de las ollas populares autogestionadas? La otra es, si nosotros, el tercer objetivo del desarrollo sustentable es precisamente el de la salud pública, ¿verdad? De establecer un ámbito saludable, y nosotros hemos tenido uno de los peores resultados de la pandemia. Incluso sometido a que la vacunación sea con dosis donadas por otros países, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se explica todo eso? Que exista todo un andamiaje, una estructura, coordinadores, representantes, directores, etcétera, etcétera, y sin embargo, nuestros resultados sean tan exiguos. Dejo esto para el siguiente bloque, y también para pensar, no en el sentido de lamentarnos lo que no se logró, sino de qué manera debemos articularnos para poder superar estos problemas y proyectarnos al futuro. Hacemos el corte, volvemos enseguida. De vuelta en Prospectiva TV por el canal 5 Días, analizamos el avance, las debilidades, las fortalezas y también las perspectivas de los objetivos del desarrollo sostenible con Julia Maciel. Profesor Carrera, antes de la pausa dejamos una pregunta para nuestra entrevistada. Sí, el tema de la pandemia, que es una amenaza, planteó una amenaza para la implementación de la Agenda 2030, pero
a nivel internacional y de ONU, la proactividad es galopante también. Entonces, la recuperación del COVID plantea una oportunidad para construir. El nuevo lema es construyendo de nuevo y mejor hacia economías más inclusivas, sostenibles y justas para una mejor recuperación. Ese es el lema. Y pasa por el fortalecimiento institucional, la construcción de capacidades a nivel nacional en todos los ámbitos, pero especialmente en el gubernamental, ¿verdad? Capacidad en gestión, negociación, cabildeo, seguimiento, monitoreo, que la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos lo está haciendo, y evaluación, ¿verdad? Ahora, hay buenas, así como les dije, hay buenas proyecciones macroeconómicas de acuerdo a la CEPAL, porque de acuerdo a la CEPAL estima que debido al retroceso que hubo por el COVID, América Latina y el Caribe deberá crecer a una tasa del 4% anual, y atiendan lo que dice, una fuerte redistribución del ingreso para eliminar la pobreza hacia el 2030. Redistribución del ingreso. Eso pasa por la inversión en lo que habíamos dicho, la inversión social. Y pasa también la necesidad de tener políticas dinámicas que sean articuladas en los 3 niveles de gobierno, de tal forma que se pueda construir simultáneamente desde la STP, la Cancillería, hasta Isla Umbú o Tuna Cazapá, ¿verdad? Que todos tengan conocimiento de que un acto que ellos realizan está vinculado con un programa más grande, ¿verdad? Y solamente así se va a poder lograr lo que se quiere, ¿verdad? Ahora, sí, Julia, veo que evidentemente tenés información adelantada, información de primicia. La pregunta es... perdón, si me permitís, ¿por qué hoy no funciona? Porque esa articulación y esa visión de una agenda unificada debe pasar también por el ámbito político. Todos los partidos políticos deben aunar esfuerzos para impulsar esa agenda, porque aquel partido político que cree que unilateralmente puede solucionar algo tan complejo como la pobreza perdió la carrera en este proceso. Lino, excelente. Yo más quería decir si esos puntos que nos estás adelantando advierten ya una modificación de la Agenda 2030. No, hasta ahora no. Y yo me remito a los informes que voy leyendo, ¿verdad? En el caso de Paraguay, decía, así como les estaba diciendo, que estamos todavía, hay buenas, de acuerdo a la CEPAL, ¿verdad? Hay buenas proyecciones macroeconómicas que le van a permitir no solamente pagar sus compromisos internacionales, sino que va a tener también un margen suficiente para aumentar los niveles de inversión social a mediano y largo plazo, necesarias en áreas críticas, como lo que mencionamos, educación, salud, empleo, seguridad social, en personas y grupos vulnerables. Y eso pasa por mujeres, gente de la tercera edad y los pueblos indígenas. Y finalmente les digo, de acuerdo a este informe que fue lanzado ahora la semana pasada, el país, Paraguay, cerró con menos del 40% de los indicadores ODS definidos. Y eso se debió a que verdaderamente el mundo, 1/3 del año pasado, el mundo trabajó en condiciones normales. Solamente 1/3, ¿verdad? Y yo tengo mucha esperanza, Jorge, porque estamos bien organizados. Creo que la gente tiene una agenda clara. Acá es voluntad de aunar esfuerzos, independientemente de quién se lleve los laureles. De la gestión de lo público, no solamente en el contexto de los ODS, sino también en el contexto de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Una de las críticas que soporta hoy en día el gobierno es precisamente su
excesiva centralización en el Ministerio de Salud y su escasa coordinación con los municipios y con las gobernaciones. Es más, estamos enfrentando situaciones aisladas, de gestión aislada por parte de algunos intendentes y algunos gobernadores. Ahora, la pregunta es, si nosotros estamos articulados con las organizaciones internacionales, si nosotros contamos con una representación de Naciones Unidas, digamos, dividida en dos ámbitos, una que es la del representante directo del secretario general, que sería como un embajador, y la otra, la operativa, que sería la coordinadora residente del PNUD. ¿Cómo se está enfrentando estos sistemas de gestión, ya sea para enfocar los objetivos del desarrollo sostenible, cómo difundirlos y después cómo convertirlos en instrumentos de políticas públicas planificadas y posibles de evaluación? Bueno, en realidad, mira, eso que te dije del representante directo, la figura que creó este secretario general, Antonio Guterres, fue para una coordinación interagencial de las agencias especializadas y entidades en países. Como te decía, anteriormente se trabajaban compartimentos estancos, hoy no. Entiendo yo que y vos que también tenés conocimiento de la cuestión internacional, el acuerdo que se hizo con Naciones Unidas en sus inicios fue con el PNUD. El PNUD es el que tiene el documento firmado, el acuerdo con el gobierno. Entonces nace esta nueva figura y lleva un tiempo poder, vamos a decir, adaptar al marco jurídico institucional. Yo hace 11 años que no estoy en Paraguay, ¿verdad? Entonces, uno es tratar de acelerar ese reconocimiento. El representante del secretario general es el señor Mario Zamaja en este momento. Y yo entiendo que tanto él como la representante residente de PNUD tienen toda la voluntad de trabajar juntos. Es una cuestión así de hasta te diría jurídica. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de las donaciones y todo lo que existe. En el ámbito de Naciones Unidas hay tres tipos de presupuesto. El presupuesto regular, que va para el financiar al staff propio del sistema de Naciones Unidas, el de las operaciones de mantenimiento de paz, y hay otro presupuesto que le corresponden a los fondos y programas, que hoy alcanza aproximadamente 56.9 billones de dólares. 56.9 billones de dólares lo manejan las agencias especializadas y las entidades, de las cuales varias están en Paraguay. Y bueno, ¿cómo coordinan estas agencias? A nivel, hay lo que se llama el CEB, que es una comisión Chief Executive Board, del cual el presidente es el secretario general, ¿verdad? Entonces, por eso para mí es muy importante que a través de este señor Zamaja, que es el representante directo, se puedan coordinar. Por eso decía yo también el tema de las capacidades en gestión, negociación, cabildeo. Porque si hay fondos que pueden ir a Paraguay, son los fondos que cada agencia gestiona, de donantes, el tema de la donación en Paraguay está más o menos porque le reclaman la falta de gestión al gobierno, ¿verdad? Pero en realidad, hoy día hay casi 57 billones de dólares en fondos que vienen de diferentes lugares, vamos a decir, de donaciones, de ingresos que se generan por servicios, ¿verdad? Que no necesariamente esos fondos salen de la cuota que cada país tiene que asumir, ¿verdad?, ante la ONU. Precisamente, Julia, considerando que ese fondo del cual hablas es un fondo distribuido para todos los estados del planeta, y por lo tanto hay algunas regiones que requieren mayores inversiones que otras.
Los objetivos, los ODS, plantearon como una de las metodologías para poder enfrentar las diferentes problemáticas, las alianzas público-privadas. Y la conformación de alianzas ODS en cada país con una participación directa de los actores económicos, fundamentalmente empresariales, sociales, ¿verdad? ¿Cuál te parece que es el rol que le corresponde, en este caso, a las entidades privadas en la conquista o en lograr estos objetivos del desarrollo sustentable? En realidad, la ONU los llama socios claves, ¿verdad? Para la implementación de los ODS, ¿verdad? Estamos hablando de las organizaciones de la sociedad civil, estamos hablando de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, estamos hablando de organizaciones internacionales, hablamos de gremios, y hablamos de sectores público, privado y académico. ¿Cuál es el rol que cada uno puede tener? Y eso ya, hay una agenda nacional y entiendo yo, ahí cada uno, y ya hay una hoja de ruta en Paraguay. Entonces, y también me hablaron, hay un grupo que es el Pacto Global, que aglutina a empresas, ¿verdad? O sea que en Paraguay ya está todo encaminado y lastimosamente la última vez que fui a Paraguay me tomó dengue, por eso no pude reunirme con el señor Samaja ni con la representante de UNDP ni con la, creo que es presidenta del Pacto Global, pero yo creo que hay mucha voluntad de parte de los otros sectores, no precisamente gubernamentales, en colaborar, y entiendo yo que ya tienen también clara la película de cómo cada uno puede participar. Un gusto conversar contigo, Julia Maciel, a la distancia desde Paraguay, conectados con Nueva York. Estos temas de los ODS son tan complejos y es la agenda tan grande que en realidad nos ameritan varios programas para ir tocando cada uno de los objetivos y de sus metas, ¿verdad? Por lo que nos tocó en este espacio, hacer un análisis global, un poco más macro, de sus avances, de las perspectivas y prospectivas que hay en cuanto a eso. Profesor Fretes. Sí, yo quería hacerle una última pequeña pregunta a Julia, en el sentido de que, ¿cómo ves, Julia, la implementación de los ODS en Paraguay en los próximos 10 años? Porque a veces nos imaginamos en el corto plazo, ¿verdad? Y estos objetivos son objetivos de largo plazo. ¿Cómo ves cómo crees que vamos a llegar al 2030? Yo creo que va a ir más en Paraguay todo es mediático por una cuestión política. Fíjate que ya la gente ya está en este momento vamos a decir, distraída por el tema político. Primero eran las internas, luego van a venir las municipales, después las generales, etcétera, etcétera. Entonces allí el rol para seguir impulsando, independientemente de los vaivenes políticos, hasta que tengamos un presidente, sea el color que fuere, ¿verdad? Todo ese universo de actores, socios claves, como le dicen, hablamos la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, las agencias allí, pero especialmente la parte paraguaya, sector privado, sector académico, tiene que ser consciente de ese rol. Ahora, esperemos que tengamos también un estadista que más allá de todo lo que no se pudo hacer, llámese por pandemia o no, continúe impulsando, que es una de las cosas que yo vi en los últimos años. Normalmente, hasta el presidente Cartes, yo diría, perdíamos un año plagueándonos de lo que hizo él o lo hizo el anterior mandatario. Pero después no, esto está siguiendo tanto al presidente Cartes como al actual presidente. No lo escuché plaguearse de lo que no se hizo anteriormente, sino que continuó con la misma agenda. Y eso es fundamental. Y como dice, yo me baso mucho también en el informe y en los análisis de la CEPAL, en el que vamos a tener, o sea que hay buenas perspectivas para Paraguay. Si es que hay voluntad política por parte del gobierno y hay conciencia de parte del resto de los otros actores, yo creo que vamos a llegar. No sé si vamos a cumplir
a cabalidad con lo que se propuso el país para el 2030, pero sí yo tengo mucha esperanza de que esto va a seguir encaminado en la misma dirección. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas no, gracias. al contrario. Gracias a ustedes por traer este tema tan importante. Muchas gracias, Julia. Vamos a estar en contacto porque esto es un tema que no se agota en un solo encuentro. Sin duda, tenemos que profundizar cada uno de los objetivos y los sistemas de medición como para poder analizarlos. Muchísimas gracias por tu colaboración y por compartir tu tiempo con nosotros y con la audiencia de Prospectiva. En unos minutos volvemos con el bloque final de nuestro programa. Gracias a ustedes. Volvemos, estamos en nuestro bloque final, hacemos unas conclusiones tras la entrevista que mantuvimos con Julia Maciel, profesor Luis Fretes. Muchas gracias, Jorge. Mira, antes de dar nuestros anuncios finales, nuestra consideración final, quisiera agradecer a todas las personas que nos ven a través de los canales de Flow y de Tigo en el canal 5 Días. Y al mismo tiempo también agradecer al equipo del canal 5 Días con Nilsa Duarte Ferreira y su gran equipo que nos acompaña siempre, así como al grupo Kraken con sus Gómez de Castro Apartament que nos ceden gentilmente el espacio para desarrollar nuestro programa. Jorge, creo que este programa fue realmente especial, porque abordamos de una manera, si bien limitada, uno de los objetivos más ambiciosos que existe en el momento. Lo analizamos también desde una perspectiva local con una persona que hoy en día forma parte del staff permanente de Naciones Unidas en Nueva York. Es nuestra compatriota, pero ella hoy en día es una funcionaria del sistema de Naciones Unidas. Y precisamente está en un centro de decisiones que hacen a la asignación de recursos. Y por eso que me parece muy importante su presencia en nuestro programa. Yo quería hacer una consideración sencilla en el sentido de que los objetivos del desarrollo sostenible lo que nos presentan es una modernización de las metodologías y de los enfoques mediante los cuales el sistema de Naciones Unidas venía colaborando en la lucha contra el hambre, contra la pobreza, pero le incorporan otras focalizaciones, otros enfoques. Y esos dos enfoques están relacionados con el campo social, que es toda la problemática de desigualdades, y ahí entra todo este tema de la equidad de género, ¿verdad? De la no discriminación, de la incorporación de la diversidad, pero al mismo tiempo tiene un enfoque especial en que el desarrollo está asociado a un entorno sustentable, está asociado al cuidado del medio ambiente, está asociado al desarrollo de las nuevas tecnologías, pero con énfasis en el aprovechamiento de los recursos naturales, cuidando el medio ambiente, cuidando el ecosistema. Es por eso que los ODS significan un cambio cualitativo muy importante. Por el otro lado, esta arquitectura novedosa contrasta un poco con lo que está pasando en nuestro país. Y es que desde la emergencia de la crisis sanitaria, producto de la pandemia del COVID-19, nosotros hemos visto cómo los esfuerzos realizados por los gobiernos en establecer algún mecanismo de contención de crisis fueron rebasados y ultrapasados por las demandas. Y es ahí que el primero de los objetivos del desarrollo sustentable es el hambre cero, ¿verdad? Así lo se llama, hambre cero. Y nosotros hemos tenido una difusión de mecanismos de emergencia para satisfacer el hambre de la gente. Y es el caso de las ollas populares, ¿verdad? Hasta el punto que se tuvo que hacer una normativa especial para ello. Imagínate lo que significa,
Jorge, toda esta situación. En realidad, nosotros estamos desbordados y nuestra capacidad para poder responder es relativamente pequeña, ¿verdad? Habrá que revisar. Por otro lado, se habla mucho de la constitución de los organismos a través de direcciones, coordinaciones, etcétera, pero que no están articulados en el campo local. Si no hay una, como se dice, bajada de línea en las políticas públicas de estos objetivos, de nada sirven, son todos declarativos. Eso quizás sea el principal obstáculo que enfrenta hoy en día el desarrollo de una política pública eficaz. Y es que sabemos cuáles son los problemas, tenemos el diagnóstico adecuado y tenemos los recursos también, pero lo que no tenemos es esa interconexión entre la administración central y la administración local. Y por lo tanto, es una de las demandas más importantes en el de buscar soluciones comunitarias, el de disponer información de primera mano de carácter local, para que la acción, ya sea para paliar el problema de agua, ya sea para poder facilitar la educación, ya sea para poder superar una situación de hambre o de enfermedad, vaya al punto focal, se asigne a la persona o al grupo humano que está siendo afectado. Y es ahí que para mitigar los problemas sociales o para mitigar los problemas económicos hace falta una articulación de los administradores centrales con los administradores locales. Luis, mira, estoy revisando los ODS. Es una información disponible en las páginas web, en distintos portales. Y fíjate el orden de los 4 primeros ODS que coincide exactamente con tu análisis. Primero ODS, fin de la pobreza. Punto crítico en Paraguay. Creció la pobreza en los últimos, por lo menos en el último año. Segundo ODS, hambre cero. Tercer ODS, salud y bienestar. Cuarto ODS, educación de calidad. Los 4 puntos críticos que marcan un desafío para las próximas agendas, ¿verdad? Para lo que se viene. Sin duda alguna, Jorge, y considerando que tenemos ya poco tiempo y finalizando nuestro programa, nuestro enfoque prospectivo. El desafío es precisamente articular estos objetivos, asignarle los suficientes recursos, convertirlo en una política de Estado y al mismo tiempo convertirlo en una política local. Porque si no hay política local, no hay posibilidad de su aplicación y, en este caso, la superación de estos problemas. Interesante, Luis Prete. Tema para más programas, para seguir analizando. Queremos recordarle a la gente que nos sigue, que nos ve, que pueden seguir en contacto con nosotros, plantearnos preguntas, ajustes, sugerencias, a través de nuestras cuentas en las redes sociales. En Twitter nos encuentran como @prospectivatv y en Instagram como prospectivatv. También pueden enviarnos correos electrónicos, mensajes en esta dirección, tvprospectiva@gmail.com. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, chao.